Nosotros debemos tener en cuenta de que entendiendo el propósito del libro de Jueces, vamos a podernos dar cuenta qué podemos exaltar y cómo podemos tratar y abordar los temas que aquí se hablan y cómo no debemos hacerlo, ¿ok? Los jueces no aparecen en el libro de Jueces como ejemplos de vida, sino aparecen como el grito angustioso de personas que estaban rotas, que estaban caídas, pero que por la misericordia de Dios el Señor las usó. No por lo extraordinarios que eran, sino a pesar de lo que eran. Y eso es una enseñanza maravillosa, porque si nosotros estamos queriendo seguir como toda la idea de lo que dice la Escritura, veremos estos dos tópicos al día de hoy con la clase, con el personaje del día de hoy. Y es que vamos a ver cómo, aunque el hombre está depravado y está llevado, el Señor sí obra en ese hombre depravado. Ese hombre puede ser usado por Dios, puede ser utilizado por Dios, pero es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios operando en ese ser caído, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Yo puedo abordar, por ejemplo, otros personajes de la Escritura de forma muy diferente. Por ejemplo, Samuel. Puedo hablar libremente que Samuel fue el mejor juez de toda esa época. ¿Saben por qué? Porque Dios determinó ubicar a Samuel en otro libro que no fue en el libro de Jueces. Primera de Samuel. Y Primera de Samuel comienza con una bancarrota espiritual, donde Elí, que es el sacerdote, el que supuestamente guía al pueblo a Dios, es perverso, permite la maldad de sus hijos y ni siquiera discierne con facilidad cuando Dios está obrando. Trató de borracha a la mamá de Samuel y luego durante 3 oportunidades se tardó en darse cuenta que al muchacho le estaba hablando era Dios. Entonces el asunto es que vemos a un Samuel, que es el último de los jueces, pero ubicado en otro libro. Y eso es una señal maravillosa porque Dios no quiere de alguna manera que Samuel nazca en esa época, sino que nazca precisamente en la transición de la época de los jueces a la época de los reyes. ¿Por qué? Porque él sí fue el mejor. Y en él sí podemos poner los ojos y de alguna manera puede ser nuestro ejemplo para muchas cosas. Otro caso que vemos extraordinario es el de Ruth. ¿Por qué la historia de Ruth, si son solo 4 capítulos, por qué la historia de Ruth, una historia tan pequeña, que sucede en el tiempo de los jueces, Dios le otorga un libro? Porque ustedes van a leer el libro de Ruth y el libro de Ruth es una cosa impresionante. Y de hecho aprovecho para decirles que cuando terminemos el estudio de jueces, deberíamos seguir con el estudio de Ruth. Pero yo ya hice un estudio de Ruth y sería bueno que ustedes hicieran la tarea de podérselo ver. El estudio de Ruth, los 4 capítulos de Ruth los estudiamos y esos sí fueron muy minuciosos. Y la pregunta aquí del millón, ¿cuál es? La pregunta es, bueno, esto se suscita en el tiempo de los jueces. ¿Por qué no está dentro del libro de los jueces, sino que es un libro aparte? Cuando ustedes leen el libro de Ruth, ustedes llegarán a sentir en momentos como que no se estuviese hablando en el libro de los jueces. Porque en el tiempo de los jueces, perdón. Porque en el libro de Ruth se honra la escritura, se honra el nombre de Dios, se busca hacer su voluntad. La gente actúa con temor de Dios, bueno, los protagonistas. Y uno dice, ¿en qué tiempo está sucediendo esto? En el tiempo de los jueces. Pero el Señor no permitió que ni Samuel ni Ruth hicieran parte del libro de jueces, porque ellos sí son ejemplo de muchas cosas buenas. Entonces yo quiero hacer como esa diferenciación categórica y que veamos con pruebas tangibles de que cuando el Señor tiene un propósito de exaltar algo en el libro, tenemos que tenerlo en cuenta. Los jueces, mis hermanos, el libro de los jueces, vuelvo y repito, es una historia trágica. Es una historia perturbadora y violenta. Es una historia de cómo Israel se volvió Canaán. Eso es lo que está hablando el libro. Y si algo hace el libro de jueces es, por un lado, mostrar la depravación total del hombre, pero por otro lado, mostrar la bondad absoluta de Dios. Y nosotros no podemos perder de vista
eso en ningún momento en el libro. Por esa razón, mis hermanos, esta es la segunda clase que vamos a estar hablando de este término, una espiral descendente. Ya hemos hablado de este fenómeno, hablamos del fenómeno de que Israel pecaba, entonces el Señor permitía opresión de parte de sus enemigos. Ellos tenían un arrepentimiento superficial y no porque ellos se arrepintieran realmente, sino porque Dios tenía misericordia. Y porque Él les había prometido que los iba a proteger, es que Él levanta libertadores, paladines, jueces. Ese juez traía descanso a la nación o a esa sección, a ese grupo tribal. Y ellos en medio de ese descanso volvían a olvidarse de Dios y volvían a pecar. Y ese pecado los llevaba nuevamente a la opresión. Y esa opresión los llevaba nuevamente a que se arrepintieran superficialmente. Ese arrepentimiento superficial no era la verdadera razón de la liberación, sino la infinita misericordia del Señor. Y cuando venía ese tiempo de liberación y de protección de Dios, venía paz sobre Israel, pero lamentablemente ese tiempo de paz lo usaba Israel para nuevamente olvidarse de Dios y comenzar nuevamente el ciclo. Esa es la espiral descendente de la que hemos estado hablando en estas últimas sesiones y clases de este estudio. Pero mis hermanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que desagradó tanto al Señor que lo llevó a que decidiera no sacar a los cananeos de la tierra y que los cananeos se volvieran una carga y un juicio de alguna manera de parte de Dios sobre los israelitas? Bueno, los israelitas pensaron que tener acceso a una parte de la tierra prometida era suficiente y era eso mejor que tener que estar peleando todo el tiempo a poseer toda la tierra que el Señor les había prometido. Entonces, ese es como el pensamiento de ellos. Ahora, en realidad, ¿qué sucede? Ellos, cómodos y complacientes, escogieron disfrutar de una relativa tranquilidad en lugar de arriesgarse, alterando su equilibrio al obedecer por completo a Dios. Ellos, si querían obedecer a Dios completamente, tenían que poseer toda la tierra. Pero poseer toda la tierra implicaba mucho trabajo, implicaba esfuerzo y también implicaba riesgo. Y ellos, como lo dijimos en su momento, tuvieron miedo y por otro lado fueron negligentes. Tenían pleno derecho sobre toda la tierra, Dios se las había entregado. De hecho, ya eran los dueños de Canaán, pero no podían disfrutar la tierra precisamente por su temor y su negligencia, porque escogieron no poseerla. Una cosa es ser el dueño y otra cosa es no poseerla. Y para poseerla tenían que ir y vencer a los cananeos. Escogieron la comunidad en aquel lugar llamado la tierra prometida. Y en lugar ellos de obedecer completamente a Dios, mostrando el compromiso de aquel que los había rescatado y los había sostenido, y que además les había prometido que les iba a seguir respaldando para conquistar, para tener una victoria total, en lugar de eso, se dedicaron fue a descansar y a estar contentos con lo que ya habían obtenido. ¿Cuál fue la consecuencia de esto, mis hermanos? La consecuencia de esto es un juicio de parte de Dios. Y el Señor les dice a través de un ángel. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os he traído a la tierra que prometí a vuestros padres, cuando les dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que no hagáis pacto con los habitantes de esta tierra, cuyos altares debéis derribar. Pero vosotros no atendiste a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también os digo: no los echaré de delante de vosotros. ¿A quiénes? A los cananeos. Sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron aquel lugar, Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Imagínense que solo se les aparece el ángel del Señor, solo se les aparece para traerles este juicio y decirles: miren, van a sufrir mucho por no haber querido conquistar la tierra. Ahora, continuando con ese proceso, dice: y dejaron a Jehová
y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción, y Jehová levantó jueces que los libraran de la mano de los que los despojaban. Entonces, por un lado, el Señor levanta gran oposición y por otro lado, levanta a los jueces. Ahora, ¿quiénes son los jueces? Eso se los voy a estar repitiendo todo el tiempo porque tendemos a veces a olvidarlo. Los jueces es gente arruinada que sencillamente el Señor capacitó para defender y proteger a Israel. Pero en gran medida lo que vamos a ver es que es una protección militar. Los está protegiendo desde los enemigos humanos que tienen. Pero el mayor enemigo que tiene Israel en este momento, ¿cuál es? Es el pecado. Es la lepra que carcome y destruye, descompone su corazón. Ese pecado que está descomponiendo a su mismo liderazgo y que va a descomponer a la nación en general. Ese es el verdadero enemigo. Pero ellos no lo ven así. Así como de superficial es su arrepentimiento cada vez que caen nuevamente en esa descomposición. También es muy superficial eso que leímos en el último verso del capítulo 2, de que hicieron un altar y ofrecieron sacrificio. Su adoración al Señor es superficial. Ellos adoran a Dios más como un agüero, como que si oro, el Señor me protege. Si no oro, el Señor no me protege. Ellos no tienen a Dios como el centro de sus vidas. Ellos mismos son el centro de sus vidas y sencillamente Dios es alguien a quien pueden acudir y es un apagafuegos. Entonces, Dios, al llamar a los jueces, no está validando todas las obras que ellos hacen. El Señor sencillamente es soberano y puede usar a quien quiera. Y en esta oportunidad, el Señor salva a su pueblo, sí, pero a través de gente imperfecta. De hecho, gente corrupta. Porque la triste finalidad de esta espiral descendente será que los israelitas terminarán convertidos en los mismos cananeos, adorando a los mismos dioses, teniendo los mismos comportamientos, practicando la misma inmoralidad, sacrificando a sus propios hijos. Eso será lo que sucederá en el libro y no lo podemos perder de vista. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de otro grupo de personas que comenzamos la semana pasada con Débora y Barak, pero vamos a hablar el día de hoy de otros jueces. Y estos jueces, en los cuales también se incluye Débora y Barak, que lo vimos la semana pasada, fueron los que defendieron a Israel de los cananeos, los madianitas y los amalecitas. Débora fue de Efraín, Barak de Neftalí y, como veremos el día de hoy, Gedeón de Manasés. Ahora, en esa espiral descendente, para nosotros poder ver cómo se descompone el liderazgo, hemos hablado de muy buenos líderes, malos líderes y muy malos líderes. Pero como se los explicaba en su momento, hemos hablado de eso, no porque haya habido dentro de todos estos jueces algo retomable donde uno pueda decir, son ejemplo de, porque lastimosamente aún una de las mayores representantes de devoción y de piedad, como fue Débora, era una cachetada al pueblo de Israel de que el Señor tuvo que usar a una mujer en una labor que era exclusiva de los hombres. Ella fue piadosa, ella fue una profeta de Dios en todo el sentido de la palabra, fue una persona que aconsejaba en el temor de Dios y que velaba por el pueblo, fue una persona que no solamente hizo un trabajo de guiar a la guerra como fue Barak, sino que fue una mujer que exaltó de alguna manera la piedad de Dios y que promulgó eso dentro del pueblo. Pero como lo presenta el mismo libro, veíamos la semana inmediatamente anterior, que es una protesta, donde dice el libro, donde dice el autor del libro, en aquella época gobernaba sobre Israel una mujer. O sea, como diciendo, era el colmo, era el colmo. Y ya hablamos en su momento, ojalá los que no hayan visto esta clase la puedan ver, y ahí respondimos muchas preguntas al respecto. El día de hoy vamos a hablar ya no de los líderes muy buenos. Miren dónde estamos, miren la categoría en la que estamos poniendo a Débora, en los líderes muy buenos.
Pero aún, como hemos dicho, el libro de Jueces no tiene el propósito de exaltarlos, sino de mostrar la misericordia de Dios y de, a pesar de situaciones tan terribles, tan paupérrimas, el Señor seguía teniendo misericordia y guardar. Ahora vamos a ver otra categoría, que es la categoría de los líderes buenos. En la categoría de los líderes buenos vamos a ver a Gedeón, vamos a ver a Tola y vamos a ver a Fair. ¿Por qué no nombro a Abimelech? Porque Abimelech precisamente es el usurpador, él es hijo de Gedeón. Y hoy vamos a hablar de manera indirecta de Abimelech, porque él es hijo de Gedeón. Pero él hace una cosa muy perversa y sin que el Señor lo llame a ser juez, él mismo se pone como juez. Por eso Abimelech nunca va a aparecer en los listados de jueces y nunca lo vamos a contemplar como una persona que fue llamada por Dios porque él usurpa ese lugar. Y de hecho, él viendo el cargo de juez como el cargo más bien de rey, usurpó el trono en su mente. Ahora, de eso va a ser muy responsable el mismo Gedeón, y es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Entonces, nuestro personaje del día de hoy es Gedeón, y vamos a ver la historia de Gedeón. Y tengo que hacer esta aclaración porque de la historia de Gedeón. Porque la gente está fascinada solo con una parte de la historia de Gedeón. Y han olvidado otra parte. La gente es fascinada con el llamado de Gedeón, con las señales de Gedeón, con la guerra que libró Gedeón. Pero cuando llegan las cosas terribles que hizo Gedeón al final, en el ocaso de su vida, eso sí no lo nombran por ningún lado, eso sí no lo mencionan. Y es importantísimo mencionar todo lo que sucedió. Entonces vamos a ver hoy un panorama del capítulo 6 al capítulo 9 de Jueces, la historia de Gedeón, pero no solamente vamos a ver sus grandes batallas y logros, sino también su idolatría, su orgullo, arrogancia, su amor por el poder y lamentablemente su final. Entonces vamos a hablar de eso el día de hoy. Vamos a leer la escritura precisamente, vamos a ir a la bendita palabra de Dios y vamos a ver en qué momentos que suceden todas estas cosas. Dice así la escritura. Jueces capítulo 6 desde el verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas y montes en las cavernas. Por eso las fotos que aparecen allí. Y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampaban contra ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastar. Imagínense esto. Israel sembraba, Israel cultivaba, y tan pronto tenían lista la cosecha para comer, venían los madianitas cual langostas y tomaron a Israel como la alacena de ellos. Ellos entonces estaban pereciendo de hambre. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Y miren lo que dice el profeta. Así dice Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto. Hombre, este hombre, ¿por qué va a citar hasta allá? ¿Por qué se va a ir hasta Egipto cuando salieron en el Éxodo? Así dice Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a Dios. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué fenómeno vemos aquí, hermanos? Vemos algo muy interesante. Y es que este profeta que se aparece no para nombrar a ningún juez. Lo primero que hace el texto y el autor del libro de Jueces es mencionar que Israel nuevamente ha pecado después de la muerte y de
la forma en que juzgó los dos jueces anteriores. Entonces dice que vuelven a hacer lo malo, que vuelven a olvidarse de Dios. Pero ¿qué dice a continuación? Dice la escritura que viene opresión, y viene opresión producto de ese pecado. Alguien dirá, pero ¿por qué lo repites tanto? Ya se van a dar cuenta, y hoy es particularmente importante que no perdamos esto de vista por Gedeón. Entonces viene opresión. Ahora, esa opresión trae un fingido arrepentimiento. Dice, de este modo empobrecía Israel de manera que por causa de Madián, Israel clamó a Jehová. Israel no clama a Jehová producto de su pecado, producto de que cae en cuenta de que está haciendo las cosas mal. No, ellos claman a Dios producto de la opresión de los madianitas sobre su vida. Por eso no podemos hablar de que es un genuino arrepentimiento. Y es en ese momento donde no hay un genuino arrepentimiento, donde aparece un profeta más, envió a los hijos de Israel un varón. ¿Y cuál fue el mensaje que le dio ese varón al pueblo de Israel? Ustedes han pecado, ustedes no han obedecido a la voz de Dios. ¿Qué está buscando el Señor? El Señor está buscando un genuino arrepentimiento de las personas. Y miren, mis hermanos, aquí me gustaría hacer un alto en el camino y que recordemos a la Israel del primer siglo, cuando el Señor Jesús caminó sobre esta tierra. Toda la gente quería que Jesús fuera ese rey que los liberara del imperio romano. Pero cuando el Señor les llamaba la atención acerca de su pecado, los que verdaderamente no andaban buscando a Dios, sencillamente se disipaban, se iban y decían, este mensaje no es para mí. Cuando el Señor multiplicaba panes y peces, miles lo seguían. Pero cuando Él exigía un compromiso y decía, el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre, no puede ser mi discípulo, esos miles se iban. Entonces, mis hermanos, es muy diferente cuando hablamos de que clamamos a Dios por un problema que estamos viviendo, una situación adversa, a cuando clamamos a Dios, porque definitivamente el Espíritu Santo está actuando en nuestra vida y nos está mostrando que estamos pecando delante de Dios. Eso es lo que está sucediendo con este pueblo. Este pueblo es un pueblo impenitente. Además, es un pueblo que se ha olvidado de Dios. Pero hablemos un poco acerca del llamado de Gedeón. Eso sería interesante hacerlo. El llamado de Gedeón. Dice así la escritura. Sigamos leyendo la bendita palabra de Dios. Esto es emocionante. Verso 11. Eso es inmediatamente después de que el profeta habla. Este profeta no anunció que vendría ningún paladín, de que Dios no levantaría ningún juez. No. De eso se va a encargar directamente Dios. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Joás es el papá de Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. A ellos les tocó esconder la comida porque se la robaban. Esta gente era más fuerte que ellos. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Recordemos, mis hermanos, que acaba de venir un profeta a hablarle a todo Israel y a decirle, recuerden lo que hizo Dios por sus padres cuando los liberó de Egipto. Acuérdense. Y Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, el Señor lo puede volver a hacer. Se le aparece el ángel de Jehová. Y miren la forma en que saluda el ángel de Jehová. Recordemos que el ángel de Jehová es una teofanía de la segunda persona de Dios. Es una aparición física de la segunda persona de la Trinidad. Y el ángel de Jehová, o sea que ese ángel de Jehová es Dios mismo. Se le apareció y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y miren cómo le responde Gedeón. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? O sea, Gedeón no se responsabiliza de su pecado, sino responsabiliza a Dios de lo que está sucediendo. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha venido este mal? Hombre, les ha venido ese mal porque la nación ha pecado, porque han adorado a otros dioses, porque se olvidaron de Dios, porque fueron negligentes en tomar la tierra, porque tuvieron miedo. Y le hace otra pregunta, Gedeón, a Dios. ¿Y dónde están todas sus maravillas
que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, puso también en tela de juicio lo que sus papás le han contado y lo que el profeta había dicho. Recuerden que Dios los liberó de Egipto. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mis hermanos, a mí me queda imposible mostrar a Gedeón como un ejemplo. Si Dios no actúa en Gedeón, como vamos a ver que va a actuar, Gedeón sigue en esa posición. Gedeón sigue en esa postura. Entonces, mis hermanos, vemos en Gedeón incredulidad, vemos en Gedeón que no asume responsabilidades, no dice, hombre, es por nuestro comportamiento, es por lo malo que hemos hecho nosotros que nos ha venido eso. Miren, mis hermanos, no hay esa reflexión. Esa reflexión no existe en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces la gente no reflexiona sobre su comportamiento. No había rey en Israel y todos hacían lo que bien les parecía. Entonces Gedeón es un hijo de su generación. Pero sigue diciendo el texto. Jueces 6:21. Dice que ellos hablan, que él se da cuenta que es Dios y entonces él le va a ofrecer algo, le va a dar una ofrenda y la ofrenda es que le cocina una comida y se la entrega. Entonces cuando le entrega esa comida, el ángel de Jehová le dice que componga un altar y sobre ese altar ponga la comida que le va a dar. ¿Y qué sucede inmediatamente? Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, la comida que le había traído. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne, los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Aconteció que en la misma noche le dijo Jehová a Gedeón, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta la imagen de acera que está junto a él. Y miren, mis hermanos, lo primero que va a hacer Dios en esta oportunidad es hablarle a Gedeón y decirle cuál es su verdadero enemigo. El verdadero enemigo de Gedeón no son los madianitas. El verdadero enemigo de Gedeón y de todo el pueblo de Israel eran los dioses que habían en su corazón. Él no puede usar a un hombre que tiene otros dioses en su corazón. ¿Cómo es posible que en la tierra donde ellos viven tienen una estatua de Baal y una estatua de Acera? ¿Cómo es posible eso? Esa es la muestra de que se estaban, en lugar de convertir a las otras naciones o echarlas, erradicarlas fuera, ellos se estaban volviendo cananeos. Ahora, Gedeón hace la tarea. Se va y en la noche con un grupo de hombres destruye la estatua de Baal, destruye la estatua de Acera, y dice el verso 32. Aquel día fue llamado Gedeón Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Esto es increíble. Él derriba el altar de estos dos falsos dioses y se levanta el pueblo de Israel. Y quieren linchar al hombre, quieren matar al hombre que acabó con estos dioses. Así de ciega está la nación de Israel. El primer paso que hace Gedeón es hacer un acto de protesta y al destruir esos dioses, esos falsos ídolos, él tenía que derribarlos de su corazón. Pero la nación de Israel, que supuestamente debe temer a Dios, se pone de mal genio porque él lo rompe y hasta le cambian el nombre. Jerobaal, que significa contienda Baal con él, por cuanto derribó su altar. O sea, hubo gente a la que le molestó esa limpieza. Y dice el verso 33, pero todos los madianitas, porque también ese mismo acto de Gedeón hizo que se despertara el celo ya no de los israelitas, sino de todos los madianitas. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando estaba tocó el cuerno y los abiezeritas se reunieron con él. Ese de tocar el cuerno, ese cuerno era el cuerno de guerra, era una convocatoria a ir a pelear. La gente estaba asfixiada, estaba ahogada, no podían comer, no tenían una vida tranquila. Cuando
los convoca uno a la guerra, pues ellos fueron, o sea, y más si existía la promesa de que Dios los iba a respaldar, de que Dios los iba a usar. Entonces, lo tremendo del asunto aquí es que vemos varias cositas interesantes, mis hermanos. Y me gustaría que las viéramos una por una. Primero que todo dice Jueces desde el verso 36, el capítulo 6, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seco toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantaba de mañana, exprimió el vellón y sacó de él, del rocío, un tazón de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira conmigo. Si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego solamente que el vellón quede seco y el resto del rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, y solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Miren, mis hermanos, hay predicaciones que se especializan en explicar lo del vellón. Hoy yo no me voy a desgastar para nada en explicarles lo del vellón. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que a través del vellón justifican que los creyentes pidan pruebas a Dios para creerle. Y mis hermanos, debería ser suficiente para el creyente, y aquí quiero devolver algo, debería ser suficiente para el creyente creerle a Dios por su bendita palabra, porque Dios lo dijo. Lo tremendo del asunto es que a este hombre no le vino un profeta, no sintió un pálpito, a él se le aparece Dios y Dios le dice, yo estoy contigo. ¿Por qué duda? Porque pide dos señales. Si él duda, no solamente está dudando de lo que dijo Dios. La persona que duda de la palabra de Dios, duda del mismo carácter de Dios. Ahora lo que vamos a ver es una paciencia increíble de Dios con Gedeón. Y esto es, mis hermanos, sencillamente la única lectura que le podemos dar a esto es que esa paciencia es producto de la bancarrota espiritual que hay en esa época. Gedeón dice, mis padres me han hablado de las maravillas que hizo el Señor en tiempos de Moisés. Bueno, pero al parecer el trabajo quedó incompleto, porque este hombre o sea, todo el tiempo cuestiona a Dios. Y una labor que tenemos nosotros como padres, mis hermanos, es poder cultivar esos valores escriturales en nuestros hijos, que las personas se tomen, que nuestros hijos mínimamente se tomen en serio la palabra de Dios. Y eso no va a suceder si nosotros no los familiarizamos con la palabra de Dios. En la época de los jueces hay una ausencia de las escrituras abismal. ¿Uno puede como creyente dudar? Claro que sí. Es lo que sucede en Marcos capítulo 9, verso 24. Cuando el Señor le dice a este padre de familia que si cree que él puede ayudar a su hijo que es sordomudo, que es atormentado por un demonio, y él le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Claro que uno puede tener dudas, claro que uno puede tener esos momentos de crisis. Uno sencillamente le dice al Señor, Señor, o sea, ayúdame en la fe. Y nuestro mayor suministro de fe es la escritura. Por eso la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe no viene de pedir pruebitas. La fe no viene de pedir señales. La fe verdadera no viene, mis hermanos, de ese comportamiento infantil que de alguna manera Dios se lo permite a Gedeón por el momento mismo de la revelación de la escritura. Pero ese no es un comportamiento que puede ser adecuado, por ejemplo, para nosotros. Dios es paciente porque es eterno, eso lo decía Agustín de Hipona. Pero mis hermanos, es importante que tengamos en cuenta que el Señor nos va a exigir según lo que conocemos nosotros. Y por esa razón yo voy a traer a colación dos ejemplos. Voy a traer el ejemplo de María, la mamá de Jesús,
y de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. A ambos se les aparece el ángel Gabriel. A ambas personas, el ángel Gabriel les anuncia que van a tener hijos. Ambas personas dudan. Pero mientras Zacarías queda mudo por 9 meses, el mismo ángel que deja mudo a Zacarías por preguntarle cómo será esto si no podemos tener hijos con mi esposa porque somos estériles. Y por preguntar eso se queda mudo 9 meses. Mientras tanto, María le hace la misma pregunta al ángel, le dice, ¿cómo será esto si no conozco varón? Y el ángel le explica. Este es el ángel Gabriel, ¿no? El ángel Gabriel, ¿cómo le contesta a Zacarías? Dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de la presencia de Dios y usted me va a dudar de lo que yo estoy diciendo, se queda mudo. Pero vemos al mismo Gabriel cuando le hace la misma pregunta a María, diciéndole a María, María, mira, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y engendrará en ti al Hijo de Dios, ese santo ser, y le explica. Le pega la explicada de la vida. De hecho, el mismo José, en sueños, el ángel le explica lo que va a suceder. ¿Por qué con unos tiene paciencia y por qué con otros no? Mis hermanos, nosotros no podemos comparar el cúmulo de conocimiento y de experiencia con Dios que tenía un sacerdote como Zacarías a una niña de 15, 16 años como María, o un hombre como José, que sencillamente era un hombre que no se había dedicado a las cosas de Dios, sino que tenía una carpintería. Mis hermanos, siempre el Señor le va a exigir a las personas conforme a lo que saben, no conforme a lo que no saben. Por eso es que el Señor Jesús habla y dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho las maravillas que en ustedes se hicieron, de cierto, digo que se hubieran arrepentido hace mucho tiempo. Pero en ustedes se hicieron milagros, maravillas, prodigios. El Hijo de Dios caminó sobre su tierra, Corazín, sobre su tierra, Capernaum, sobre su tierra, Betsaida. Y de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquellas ciudades. Estos son los términos en los que habla el Señor. Porque yo soy tan categórico con lo de las señales, con lo de las muestras, con lo de que, ay, Señor, si es de ti, que la persona tenga las medias rojas. Si es de ti, que hoy llueva. Si es de ti, que esto, aquello y lo otro. No, mis hermanos, estamos en un momento diferentísimo al de los jueces. Estamos en un momento donde tenemos una revelación completa, un canon cerrado, donde en Hebreos dice que el Señor ha hablado de diversas formas y en este tiempo le ha placido hablar a través de su Hijo. El mismo Señor Jesús, en una parábola, le enseña a las personas la necesidad de las Escrituras. Y de allí debe venir el consejo, y el verdadero creyente de todas las épocas debe poner sus ojos en las Escrituras. Dice Lucas 16, hablando de la parábola del rico y Lázaro. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Dice, hermanos, no podemos perder de vista el momento en el que está sucediendo la revelación de jueces. Y el Señor tiene paciencia y todo esto sí. Pero mis hermanos, es sencillamente por una razón. Está la bancarrota espiritual en el pueblo. El pueblo se ha olvidado de la ley. No hay gente que honre la ley. Ahora, como les he mencionado, en ese tiempo de los jueces vivió Ruth. En ese tiempo de los jueces vivió Samuel. Entonces estamos hablando que siempre el Señor se ha reservado un remanente escogido por gracia, el cual tenga luz y honre a Dios y viva una vida piadosa. Ese no es el caso de Gedeón, y Dios lo va a llamar como un juez de Israel. Ahora, vamos a la parte tan conocida de la batalla de Gedeón. Dice Jueces 7:2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar a oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad
y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea que con Gedeón habían ido 32,000 personas. Y el Señor, que conoce el corazón de la gente, Él dice, miren, yo te voy a dejar a ti un ejército tan reducido que va a ser notorio que fui yo el que venció a Madián y no ustedes. Existe la tentación siempre de quitarle la gloria a Dios. Existirá siempre la tentación en el corazón humano de creer que fueron nuestras obras y no su infinita misericordia y gracia. Miren que eso permea toda la escritura. Lo tremendo del asunto es que Él les dice, quien tenga miedo, quien sienta que como que no está seguro para esta guerra, y se le fue 22,000 personas. O sea, estamos hablando de casi un 60-70%. Luego el Señor ve esos 10,000 y dice, no, todavía quedan muchos. Diles que tomen agua. Y según la forma que tomen agua, yo escogeré quiénes se quedan y quiénes no se quedan. Y Él dijo, a los que se inclinen y tomen directamente el agua con su boca del arroyo, ponlos a un lado. Y los que tomen el agua en su mano y la lleven a su boca, pues sencillamente los pondrás a otro lado. Hay personas que hacen predicaciones larguísimas explicando este fenómeno. La Biblia no explica por qué escogió a unos y por qué escogió a otros. Algunos dicen porque el que llevó el agua a la boca estaba vigilante viendo que nadie viniera y lo atacara, mientras que los otros se olvidaron que estaban en un terreno de la batalla y se tomaron y fueron unos descuidados. Miren, yo no voy a hilar tan delgado, porque la Biblia guarda silencio en eso. Y si guarda silencio en eso, yo también lo voy a hacer. Aquí lo que vemos es que soberanamente Dios escogió a unos y desechó a otros. Eso fue lo que sucedió. Soberanamente Dios, y la escritura no dice porque estos actuaron mal y estos actuaron bien. No, sencillamente dice, unos hicieron esto, otros hicieron lo otro. Mientras que en el pasaje anterior, en el verso 2 al 3, él sí dice que se devuelvan todos los que tienen miedo. En este caso, sencillamente, soberanamente Dios dice, los que llevaron el agua a su boca. Y esos 300 estuvieron firmes, cada uno puestos en derredor del campamento de los madianitas. Y hacen lo de las teas y lo de las antorchas. Las teas son las vasijas de barro. Y las antorchas son precisamente eso, antorchas. Y ellos rompen las teas con las antorchas dentro y las despeñan. Y eso parece como que vinieran resto de carros a atacar a los madianitas. Y miren lo que sucede. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo cuando vieron que se rompían las teas dentro de ellas las antorchas. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero de todo el campamento. El ejército huyó hasta Bet-Sitá en dirección de Serara y hasta la frontera de Amel Meloán Tabat. Y esto es interesante, mis hermanos. Vencieron a un ejército que era de miles, solo 300 hombres. El Señor claramente estaba dando un mensaje. Estaba diciendo, yo soy el que les doy la victoria. Y también es una cachetada. ¿Por qué fueron negligentes? ¿Por qué temieron? Yo les prometí la tierra. Y cada área de la tierra prometida yo se las hubiese dado. Hubiese vencido a cada una de las personas. Fueron ustedes los que quisieron detenerse. Ahora, muchos predicadores hasta ahí cuentan de Gedeón. Aquí termina la historia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No, aquí no termina la historia. La historia no termina aquí. Dice la escritura. Capítulo 8, verso 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Al parecer es una respuesta muy loable de Gedeón. Ahora, lo que le están pidiendo, acá está diciendo que todo Israel,
le pidió que gobernara sobre ellos, y luego de él su hijo, y luego de él su nieto. Acá está hablando desde reinado. Aquí no se está hablando de un juez tribal. Está hablando de un gobernante general de todo el pueblo. Y él dice, no, no lo haré, porque es Jehová el que señorea sobre vosotros. Ahora, eso suena muy lindo. Fueron palabras que él dijo, pero eso fue cierto. Él se iba a mantener en esa postura. Lo que vamos a ver en el capítulo 8, que tan pocas veces es predicado de Jueces, es que Gedeón se encuentra con la tribu de Efraín, y los de Efraín le recriminan porque no contó con ellos para pelear contra los madianitas. Y la respuesta que da Gedeón a los de Efraín es muy diplomática. Les dice, miren, voy a contar con ustedes más adelante, y de hecho lo hace. En medio de una incursión cuenta con los de Efraín, y logran los de Efraín involucrarse en parte final de la guerra, donde acaba con una sección que todavía queda viva de los madianitas. Pero los de Efraín están peleando con Gedeón de que no contaron con ellos. ¿Por qué? Porque lo que Dios le había dicho a Gedeón era cierto. La gente se quería quedar con la gloria de la batalla. Efraín está enojadísimo porque él quería ser parte de la gloria de la victoria de Gedeón. Señor conoce el corazón de los hombres, conoce cómo es de voluble y cómo se inclina hacia su gloria propia. Ahora, Gedeón les habla diplomáticamente, no porque él tenga un corazón humilde, no porque él tenga un corazón que ha sido tratado y modelado por Dios, no. Él les habla de manera diplomática porque Efraín es una tribu muy grande. Y si él se mete en la campaña de pelear contra Efraín, lo hubiese vuelto papilla. O sea que nuevamente Gedeón actúa bajo el miedo. Nuevamente Gedeón actúa ignorando que es Dios el que lo ha respaldado en todo lo que ha hecho. Ahora, por otro lado, Gedeón tiene que seguir destruyendo a los madianitas. Es que en este caso, en el caso de este juez, los madianitas estaban azotando a todo Israel, no solo a una sección, no solo a una tribu, a todo Israel. Entonces, destruir a los madianitas que hacían esto iba a tomar tiempo. Y le estaba tomando mucho tiempo a Gedeón. No solo fue lo de las teas, no solo fue lo de las antorchas, él tuvo que perseguir a ese gran ejército. Y lo tremendo del asunto es que mientras está persiguiendo a esos madianitas, él pasa por Sucot y les pide comida a los de Sucot. Y los de Sucot le dicen, usted todavía no ha ganado nada. Venga y le damos comida cuando haya ganado algo, pero ahora no. Y también cansado pasa por Peniel, y los de Peniel le responden de la misma manera. Si él hubiese sido una persona tratada por Dios, sencillamente les diría a ellos, miren, a mí el Señor me prometió que nos va a dar la victoria. Como un acto de fe, sosténganos. Y todos gloriémonos en la victoria del Señor. Pero no, él lo que hace es llenarse de resentimiento. Y se llena de resentimiento, y lo que dice es, ustedes lo pueden leer en el capítulo 8, él les dice, cuando vuelva victorioso de la guerra, los voy a acabar. Un error gravísimo, porque él va a acabar con las propias personas del pueblo y de la nación de Israel. O sea, eso no se hace. Cuando Gedeón consideraba su propia debilidad, entendía que la victoria solo era posible por la gracia de Dios, adoró y honró al Dios de los cielos. Ahora, él vuelve de una victoria tremenda de los madianitas, y es donde la gente aquí que les acabo de leer les dice, sea nuestro rey. Él les dice, no voy a ser su rey, pero si en verdad me honran, denme en platica. Y les pidió plata. Él, obnubilado por el éxito, adorando el éxito y la honra que el pueblo le ofrece, olvida quién fue el que lo llamó, olvida quién fue el que lo equipó, olvida quién fue el que lo respaldó, y olvida quién fue el que le dio la victoria. Se olvidó de Dios. Dice la escritura que él tuvo muchas mujeres y una concubina. Esa concubina es que van a ser su hijo, el que más adelante les voy a hablar.
Como les digo, le exige al pueblo un pago por haberles dado la victoria. Y dice que hizo un efod tras el cual todo el pueblo se pervirtió, cayeron nuevamente en la idolatría. Y él muere lleno de años, lleno de plata, con éxito y con muchas mujeres, pero en bancarrota espiritual. Lo tremendo del asunto es que terminan sus días alejados de Dios, toda esa generación, no solo Gedeón. Y uno de sus hijos, él tuvo 70 hijos con sus mujeres y tuvo uno con la única concubina que tuvo. Y ese único hijo de la concubina con la que tuvo ese hijo sacó el mismo deseo de poder, de éxito que su papá tenía. Y este hombre se levanta, mata a sus 70 hermanos, usurpa ese lugar de juez, que él nunca lo vio como juez de Dios, puesto por Dios, porque él no fue puesto por Dios. Y lamentablemente, él juzgó por 3 años todo ese pueblo, pero era un usurpador. Dios nunca lo puso allí, Dios nunca lo llamó. Y así terminan, escúchenme bien, los días de Gedeón. Todos sus hijos muertos por uno de sus hermanos, usurpado el trono con un hombre perverso. ¿Cómo podremos decir nosotros que Gedeón puede llegar a ser ejemplo de algo? Ahora, él aparece en Hebreos capítulo 11. Y en Hebreos capítulo 11 habla de que él por la fe, obviamente, él actuó por fe. Ir a una guerra solo con 300 hombres, cuando eran más de 100,000 los soldados de Madián, eso se necesita tener fe, y esa fe solo se la da Dios. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que la escritura dice que por la fe pusieron ejércitos en fuga. Y eso fue lo que hizo Gedeón. Puso en fuga a los de Madián. Le creyó finalmente a Dios. Pero luego vemos que dejó de creer. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que nosotros debemos entender que esto hace parte de esa espiral descendente de la que se está hablando en el libro de Jueces. Se sigue descomponiendo el liderazgo de Israel. Dentro de 8 días estaremos hablando acerca de uno de ese grupo de malos líderes. Y la siguiente semana estaremos hablando del peor de todos los líderes de esa época.